acudíamos a buscar los pacientes de mal de montaña, lo que como rutina hacíamos, ver si tiene hematocito alto, como una placa, que la placa no tenga alteración, ¿no? Y de ahí salían casos, ¿no? Pero lo que nunca pusimos mucho énfasis en tratar de ver la importancia que pueden tener las enfermedades de la región sobre el desarrollo, pues, de esa adaptación a la altura, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera preguntamos si fumaba o no fumaba. Y menos una espirometría. Claro, a eso voy, ¿no? Entonces, yo no sé si ya está bien esclarecido cuál es el impacto de si el paciente tiene, pues, asma bronquial, si el paciente tiene formas incipientes de enfisema, de bronquitis crónica, o de otras condiciones respiratorias, ¿no? Porque hasta ahora estamos con una visión de que tiene hipoventilación alveolar generada por alteración en los receptores, etcétera, ¿no? Pero que va, de todas maneras, Tito ha mostrado que en la altura hay asma, ¿cierto? Y no una proporción desechable, ¿no? Así que, ¿qué avanzaba en eso? Eso lleva, Amador, a un punto muy importante, que es muy sensible y que no he querido mencionar. Yo me acuerdo en el año 71 en Londres, cuando se presentaron los resultados, y hubo una tremenda polémica entre el doctor Hurtado y el doctor Hilst, ¿no? El doctor Hilst argumentaba lo que usted está diciendo, ¿no? Y decía al doctor Hurtado: a ver, presénteme usted un caso de mal de montaña con un pulmón normal. Presénteme, ¿no? Y él dijo: probablemente puede haber lo que se llama un enfisema centrovegular. Curiosamente, una de las últimas guías europeas y americanas sobre hipertensión pulmonar señala, ya no la espirometría, sino hasta las tomografías de alta resolución pueden no descubrir estos casos de... Y es que a cada rato se señala, si usted ve todos los casos que se escriben mal de montaña, los de Pei, por ejemplo, de China, todos eran fumadores, ¿no? Otros han tenido enfermedades incipientes o han estado expuestos a polución. Entonces, de ahí viene la gran pregunta: ¿existe realmente el mal de montaña puro, genuino? ¿Por qué es que hasta el momento, hasta hoy, 2012, no existe una autopsia? No hay una autopsia de un caso que diga: esto es un mal de montaña genuino porque no tiene nada en pulmón, ni macroscópicamente ni microscópicamente, ¿no? En cambio, todas las autopsias que hay varias. Esta es la que nosotros publicamos en Circulation. Y otro trabajo de Reate y un cardiólogo de 30 casos en Cusco. Todos eran casos, incluso mujeres obesas, muchas tenían cifoescoliosis, ¿no? Y todas tenían enfermedad pulmonar, ¿no? Eran bronquíticas crónicas, ¿no? De eso sí hay autopsias a cada rato. Estos ya no son primarios, ¿no? Entonces hasta ahora queda ese interrogante. Y claro, hay otros puntos muy importantes y ya no hay tiempo para tocar, sino con los muy especializados, sobre el famoso consenso que se hizo en 2004 en China sobre mal de montaña. Para mí el consenso siempre el score es útil, porque se basa en los principales signos de hemoglobina y determinados signos, naturalmente, que siempre va a ser útil en la práctica. Pero hay un error conceptual grandísimo que fue debido a que se tuvo en cuenta referencias anecdóticas de los chinos sobre lo que se llama el high altitude heart disease, y que después el mismo Wu, que ha hecho todo eso, ha reconocido que son mal de montaña, porque desde el primer trabajo hasta el último, que salió en 1999, no solo tenían presión alta, tienen hemoglobina 23, y él mismo ha reconocido todo lo que pensábamos que era esta enfermedad, que en realidad es mal de montaña, ¿no? Secundarios.
pero ahí hay una clasificación pues totalmente errada. Que se paran de un lado, el mal de montaña como que no tiene hipertensión pulmonar y los otros como que sí tienen, y creyendo la literatura es al revés. Bueno, hay muchas cosas así, pero... Ahí también el otro hecho, ¿no?, que se ha mencionado, ¿no?, porque tiene que ser una mistura. No creo que pueda ser solamente un solo factor, ¿no? Por ejemplo, desde ya se había demostrado la pérdida de la sensibilidad a la hipoxia del centro respiratorio, ¿no es cierto? Y Julio, que siguió, ha demostrado que la pérdida es irreversible, así esté en Lima, incluso su descendencia, ¿no? La descendencia de segunda y hasta de tercera generación siguen teniendo la pérdida de la sensibilidad hipóxica, ¿no? Entonces, que hay un factor funcional, pues, ¿no? Eso yo creo que no admite ya discusión, porque Julio lo ha demostrado eso categóricamente, ¿no? Eso me parece que es un hecho, ¿no? A ustedes les ha pasado, como a mí también me ha pasado, que cuando le hemos querido dar una mezcla baja de oxígeno, mientras estaban cateterizando, a ustedes les pasó eso, ¿no? El paciente no responde. Lo que pasa es que hace paro cardíaco, eso es lo que le pasó ahí. A nosotros también nos pasó eso, que cayó el paciente, ¿no? O sea que no es que no existe, eso no pasa con un paciente que asma o que tenga enfisema, eso no pasa con él, ¿cierto? Hay que de hecho hay una pérdida de los receptores para la respuesta hipóxica, eso existe, yo creo que está definitivamente probado, ¿no? Podría ser muchos puntos que gente interesada en el tema podríamos reunirnos un día para discutir más a fondo, ¿no? Bueno. Doctora, por favor. Muy puntual, doctor, muy interesante. Lo que revisé algo de MMC, fundamentalmente veía que hablaban siempre de adultos, entonces algún comentario de MMC, de mal de montaña crónico, el dolor crónico en población más joven, adolescentes, niños. Y el otro punto... ¿Qué se refiere a mal de montaña crónica? Claro, en gente más joven, una pregunta. Y lo otro, ante dos individuos sometidos al mismo problema de hipoxia y altura, y por el mismo tiempo, la longitud de tiempo, ¿por qué unos sí lo hacen y otros no lo hacen? ¿Será que hay algún factor genético? Esa última pregunta es más fácil de responder, porque efectivamente eso está ultra conocido. Hay hiperreactores y hiporreactores, es muy variable lo otro. El único que ha publicado casos de mal de montaña en gente más joven, no de 40, 50, sino de 30, es Enrique Vargas de Bolivia, y la publicado. Y ahí viene otro problema, porque si bien tienen el cuadro clínico de mal de montaña, sus niveles de hemoglobina no son los del criterio estadístico, que tiene que ser más de 21 gramos, porque en Chile, en La Paz, la hemoglobina es 16,5 a 17. Entonces, si aplicamos el criterio este del consenso, muchos casos de mal de montaña no lo llegaremos a diagnosticar, sería un diagnóstico falso. Pero sí existe, es la única reporte que conozco gente más joven, pero con 19, ya no 21, podría decir 16. Presidente Peñalosa, agradeciéndole infinitamente por la información. Justo en parte la pregunta que hizo la doctora sobre el tema genético. En junio de este año, en el Congreso de Filadelfia de la Asociación Americana de Diabetes, un grupo del TIBET presentó un estudio que es en relación al tema genético y el tema de adaptación de altura. En junio de este año, en la Asociación Americana de Diabetes, el Congreso en Filadelfia, un grupo del TIBET presentó un proceso de adaptación mediante el cual los 25.000 años que tienen los tibetanos viviendo en el Himalaya, por ejemplo, han permitido un proceso de adaptación genética en el cual, por ejemplo, ellos no tienen poliglobulia, tampoco tienen tendencia a tener la glucosa baja como la tenemos nosotros, porque tienen un gran movimiento de los GLUT4. Entonces, nosotros, ¿cómo caracterizaríamos actualmente a nuestra población, que tiene alrededor de 10.000 años viviendo en los Andes, en donde inclusive hay estudios que demuestran que los que tienen más antigüedad, como por ejemplo los del sur andino, puneños,
cusqueños tienen poliglobulinas mucho más bajas que las que tienen la región centro, por ejemplo. O sea, hay estudios que realmente hechos acá en el Perú que podrían demostrar que estamos en ese proceso, o es un tema abierto todavía que no hay... Mientras que los tibetanos alcanzaron ya su adaptación genética y se comportan como nivel del mar, que demostrado ya por gente especializada en genética en esta Universidad de California. Eso no ha ocurrido todavía en los Andes. En los Andes la antigüedad es de más o menos 10.000, 12.000 años. Estamos en proceso de adaptación. Y eso hace que ocurra esto. Primero se estudió en animales. En animales, por ejemplo, el yak, que es un animal grande, o la pica, que es una rata adaptada, o la marmota en las nieves. En esos animales se hizo un estudio fisiológico y se encontró que ellos no tienen hipertensión pulmonar, no tienen hipertrofia ventricular derecha y no tienen policytemia. En cambio, los animales que los españoles llevaron a la altura, que están en proceso de alimentación, aunque aquí también en Latinoamérica hay unos animales de antigüedad ancestral, sobre todo los camelios, ¿no? Y la vizcacha, esos se comportan como el yak también. Pero en estos animales sí hay, cuando se hace la intervención, hay hipertensión pulmonar, hay hipertrofia ventricular derecha y no pueden ir a la insuficiencia cardíaca. Estamos en una etapa de transición. Pero hay un experimento muy interesante que confirma eso, que podía ser hipotético, que lo hizo el doctor Inder Anand, un médico que he conocido y es un amigo. Ahora está de profesor principal en la Universidad de Minnesota, pero él trabajó muchos años en la India y toda su formación médica fue en Londres. Él hizo un experimento en que cruzó el yak con la vaca y obtuvo un híbrido. En ese híbrido la hembra no era fértil. Luego de esa etapa cruzó el toro, primero había sido el yak, ahora cruzó el toro con ese híbrido. Y al final obtuvo 50% de animales que físicamente se parecían al yak y otros 5 o 50% que se parecían al bovino. Y al medir la presión pulmonar, estos animales que se parecen al yak no tenían hipertensión pulmonar, no tenían hipertrofia derecha, y los otros sí lo tenían. Entonces ya esa es una prueba contundente de la cuestión genética. Pero yendo pues a lo que usted dice, acá en los Andes estamos todavía, respondemos como esos animales que llevaron los españoles a la altura. Todavía estamos en proceso de aclimatación y pasarán todavía siglos para conseguir la aclimatación. Bueno, yo quiero agradecer profundamente al doctor Peñalosa